La bóveda de acero, donde todo comienza. Hola a todos y sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de La Bóveda de Acero, el podcast en donde se habla un poco de todo. Llegando a tus oídos desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en México. Yo soy tu host, Manuel Sepúlveda, y estarás escuchando mi voz durante los siguientes minutos. Hoy tenemos un recorrido muy especial por la Bóveda de Acero. Primero que nada, vamos a empezar con las noticias nacionales e internacionales. Y nos vamos a centrar en América Latina y cómo ha evolucionado toda esta situación del COVID durante estos meses. Y también tenemos una noticia bastante peculiar de Japón que ya se había dado a conocer, pero ha dado de qué hablar. Quédense para escucharlo. En nuestra sección de cine hablaremos de una saga bastante querida por los cinéfilos y los six y los geeks por igual. Esta saga es Back to the Future. Vamos a hablar de por qué Back to the Future es la trilogía perfecta y qué tienen que aprender otros cineastas modernos de esta gran trilogía. Quédense para escucharla. En cuanto a música, vamos a hablar de uno de los álbumes con más influencia de la década de los 2000. Este álbum es Discovery, el segundo álbum de Daft Punk. Quédense para escuchar todas las curiosidades que hay en este álbum porque es impresionante la cantidad de curiosidades que hay dentro de esta pieza maestra. No hay otra palabra para describir esto, así que quédense para nuestra sección de música. Y finalmente en videojuegos vamos a hablar un poco de Zelda Breath of the Wild. Cómo es que revoluciona la saga, le da una nueva cara más fresca y vamos a especular un poco sobre la secuela que ya se ve bastante cerca. Así que quédense aquí en esta bóveda, piérdanse conmigo un poquito en las calles de esta gran bóveda y vamos a comenzar. Lo que pasa en el mundo. Comenzamos con las noticias nacionales aquí en México. La vuelta a la normalidad en cuanto a economía se refiere va a estar marcado por un semáforo que va a indicar la evolución de la enfermedad en cada estado y en consecuencia las circunstancias para ir entrando en nuevas etapas. El color verde significará la vida a la normalidad absoluta, incluso la normalidad escolar. Los municipios de La Esperanza, si lo desean, podrán abrir sus escuelas a partir del 18 de mayo, es decir, que ya estén en esperanza de estar en verde. Obviamente el semáforo va a evolucionar día tras día y pues se presentó un mapa tentativo en donde pues algunos estados ya están en verde, pero otros estados pues están todavía en rojo, así que hay mucha especulación en cuanto a esta medida. Sobre todo porque hay también cifras que no cuadran mucho, se dice que ya se está aplanando la curva, pero a la vez que estamos en la etapa de mayores contagios, entonces hay una especie de confusión y pues como siempre, ¿no? En esta administración pues cada quien hace lo que quiere, el gobierno federal hace lo que quiere y los estados están haciendo lo que quieren, así que pues bueno, ahora sí que es confiar en que la gente haga lo correcto. Por otro lado, también en medio de la pandemia, ya se designó a las Fuerzas Armadas aquí en México para que presten atención y participen activamente en actividades de seguridad civil. Esto se había asignado ya a la Guardia Nacional, pero pues la Guardia Nacional, ahorita como está, es un proyecto realmente más fallido que nada. Y por eso se optó por traer al ejército y que ya actúe como pues la seguridad ahora sí que va a estar en las calles, que va a, pues, a tratar de solucionar todo este asunto con el narco y la violencia que va a la alza a pesar de la pandemia y pues en medio de una administración que se ve incapaz de pelear contra el narcotráfico y pues todas estas organizaciones de delincuencia organizada. Pero bueno, ahora sí, pasándonos a América Latina, vamos a hablar de diferentes países. El primer lugar en contagios era Brasil y en segundo lugar se encontraba Chile, pero hoy por hoy están en el cuarto puesto. El número de nuevos casos diarios empezó a subir significativamente el último día de abril
y los contagios se han duplicado en lo que vaya de mayo. Así que estos dos países, Brasil y Chile, son los que ahorita están sufriendo un poco más las consecuencias de la pandemia. Y pues esperemos que pronto se solucione esta situación y que pues si alcanzan el pico, realmente que no se agrave mucho las condiciones en las que están viviendo en estos momentos, al igual que pues en todo el mundo, ¿no? En Paraguay, los 474 casos registrados en lo que va de mayo equivalen al 64% de su total actual de 740. Entonces aquí la pandemia pues todavía está muy baja, el contagio pues sigue siendo el mismo, pero se han estado tomando medidas. La verdad es que es bueno escuchar cifras bajas y ojalá se queden así. En los últimos 13 días, tanto Bolivia como El Salvador han registrado el 62% de todos sus contagios a la fecha. Y en el otro extremo están casos como el de Costa Rica, que según las cifras oficiales parece haber alcanzado el pico de la infección en marzo. Si bien su récord de casos en un día lo registró el 9 de abril con 37. Desde entonces, sin embargo, la cifra diaria de contagios ha ido a la baja, esto es bueno, al punto de que las 82 nuevas infecciones registradas en lo que va de mayo representan el 10% de sus 815 casos. Así que Costa Rica también registra contagios bajos, cifras bajas y pues esperemos que se queden así y pues creo que ya se encuentran en camino a organizarse para regresar a la normalidad, entre comillas, ¿verdad? Después, las cifras oficiales también arrojan buenas noticias para Venezuela. Los casos de mayo representan únicamente el 15% del total. Lo mismo ocurre con Ecuador, que solamente ha reportado 5.552 casos en lo que va del mes. El 18% de sus 30.486 infecciones confirmadas. El único caso con Ecuador y Venezuela es que las cifras pueden variar mucho debido a que no se dan a conocer o hay pruebas atrasadas, sobre todo con Venezuela, que sabemos que vive una situación muy escabrosa políticamente, incluso en medio de la pandemia, así que realmente no sabemos a ciencia cierta cómo es la situación con todo esto. Ecuador había pasado por una crisis muy fuerte hace algunos meses, hace como un mes, podría decir, que tuvieron contagios masivos, los hospitales estaban saturados, había rumores de que los cuerpos se estaban amontonando, tal vez no era tan así, tal vez mucha gente exageró, pero estos países pues sí han sufrido bastante la pandemia. Y así la evolución de América Latina con esta pandemia, tenemos ahora sí que de todo, tenemos infecciones masivas, tenemos infecciones, número de contagios muy bajo. Así que es un caldo donde hay de todo, pero esperemos que ya se solucione la situación para que América Latina pues pueda reactivar su economía, porque lo necesita ahora más que nunca. Y ahora, para aligerar un poco la carga, en esta sección de noticias tenemos una noticia que viene de Japón. Tenía que venir de Japón. ¿Qué está haciendo Japón? Pues Japón se prepara por si llegan los ovnis, así como lo escuchan. El Ministerio de Defensa prepara un protocolo de actuación para las Fuerzas Armadas en caso de avistamiento. ¿Y esto por qué lo están haciendo? Porque el Pentágono había sacado una serie de videos en donde se mostraba un objeto volador no identificado. El Pentágono había confirmado básicamente la existencia de ovnis. Así que este video se volvió más o menos viral, pero a mucha gente pues no le importó. Porque pues obviamente nos importa más el virus y la pandemia. Y de hecho mucha gente está diciendo, pues, ¿por qué no se le puso atención? Pero bueno, ahora sí que hay prioridades, ¿no? ¿A qué punto hemos llegado que una invasión extraterrestre es menos prioritaria que un virus? Pero, en fin, 2020, qué año tan más extraño. Entonces Japón se está preparando para una clase de ataque, es decir, están más o menos formulando un plan en el que si se ve algún ovni, en el que si por alguna razón hubiera un ataque extraterrestre de orígenes desconocidos, pues entonces las fuerzas de defensa entrarían, sobre todo las fuerzas aéreas. Se detalló en un pequeño informe que las fuerzas aéreas serían las primeras en entrar, obviamente, para hacer frente a todos estos objetos voladores. Se detallaron más o menos las estrategias que se usarían, más sí destacaron que pues no se sabe pues qué maniobras usaría un ovni, así que los pilotos o las fuerzas armadas que entrarían a la acción pues realmente estarían luchando a ciegas y pues ahora sí que improvisando en el momento. Y pues esa es la noticia curiosa de Japón, que ya se había dado a conocer hace algunos días, pero
De hecho, hubo algunos memes ahí en internet donde sacaban así un robot gigante siendo transportado por Tokio y todo eso, y que ya se estaban preparando para la invasión, ¿no? Y todo eso. Pero es muy curioso y pues ahora sí que solo Japón saca estas cosas. Pero bueno, quién sabe, ojalá ahora sí que no nos llegue una invasión. Creo que es lo que menos necesitamos ahora. Y bueno, nada más me gustaría concluir esta sección de noticias deseándoles bien, deseando que ahora sí que puedan volver a la normalidad pronto y pues ahora sí que darle para adelante y sobre todo para América Latina, que necesitamos poner de nuestra parte, necesitamos hacer frente a muchos, muchos retos, no solo económicos, sino también políticos y de salud. Séptimo arte. Ahora, nuestra sección de cine. Vamos a hablar de Back to the Future. Ah, qué buena saga. Personalmente es una de mis favoritas. ¿Quién no ha escuchado nunca el nombre de Marty McFly o el Doc Emmett Brown? Son figuras legendarias en la historia del cine hoy por hoy. Back to the Future se caracteriza por una narrativa que combina muy bien la comedia con la ciencia ficción. Si bien los detalles de comedia son más vistosos que los detalles de ciencia ficción, también presentó unas reglas de viaje en el tiempo que se usarían mucho en el futuro. Ahora sí que vaya la redundancia, ¿no? En el futuro. Em, Back to the Future tiene la particularidad de que se grabó back to back, es decir que en cuanto grabaron la primera, comenzaron la producción en la segunda y cuando ya estaba la segunda hecha, comenzaron producción en la tercera, es decir, se hicieron casi casi en secuencia inmediata. Esto pues porque ya tenían una historia bien planeada, ya estaba un equipo de producción muy bien cimentado y sobre todo porque los actores pues ya ahora sí que ya estaban bastante familiarizados con sus personajes. Entonces, ¿qué recordamos tanto de Back to the Future? Porque hasta la fecha es una de las sagas más recordadas. Yo diría que es por su narrativa. Su narrativa, si bien se centra mucho en el viaje en el tiempo, no se complica demasiado. Si bien lo más complicado del viaje en el tiempo viene en la segunda parte, que es cuando se crean realidades alternas y todo esto, no se complica demasiado y simplemente dedica una escena en donde el Doc Brown explica por qué se hizo una línea del tiempo alterna y lo hace entendible. Incluso usa un pizarrón, es como si nos estuviera explicando a nosotros, a la audiencia. Y creo que eso es un manejo muy inteligente del guión por parte de los productores, porque nada más tuvieron que dedicarle una sola escena a explicarlo. Porque ya en la primera ya se nos habían dado ciertas condiciones del viaje en el tiempo. Y el Doc Emmett Brown, mucho de su diálogo es explicar todo esto y las consecuencias del viaje en el tiempo. Lo cual me lleva a mi siguiente punto. Back to the Future es una saga que también habla de las consecuencias del viaje en el tiempo y sobre aceptar nuestro destino como es. Que si bien podemos cambiarlo, creo que Back to the Future hace énfasis en que tú decides cómo cambiar el futuro. Y esto obviamente se hace más evidente al final de la trilogía, en la tercera película. Pero durante toda la trilogía se nos hace énfasis en eso. Que por ejemplo tenemos el personaje de Marty, que es muy relacionable porque pues es un chavo que va en la prepa, no es muy brillante, pero tiene grandes sueños, quiere ser una estrella de rock, un gran guitarrista. Y se ve al mismo adulto un poco fracasado en una línea del tiempo, o totalmente fracasado, depende de cómo lo vean. Eh, Después tiene problemas para manejar su ira, entonces es muy relacionable porque es un personaje realmente humano y que resulta muy gracioso en muchas de las situaciones en las que se le pone, pero creo que es un personaje bastante orgánico. Y por medio de él se nos hace ver cómo podemos cambiar nuestra vida y cómo el miedo a veces nos controla, sobre todo con el personaje de George McFly, el papá de Marty, que George McFly pues era un genio literario, realmente era un genio de la ciencia ficción, pero nunca dio a conocer sus libros porque pues sufría mucho acoso por parte de Biff y aparte era un introvertido y pues en general realmente era una persona que vivía sumida en el miedo y que nunca pudo cambiar su vida y por eso incluso hasta de adulto sigue con esos mismos problemas y a pesar de que tiene una familia pues relativamente estable, pues todos sus hijos también tienen muchas de sus características, son medio fracasados y es una situación medio disfuncional y pues realmente no es una figura
fuerte como padre. Pero por medio de los cambios que hace Marty a la línea del tiempo, pues George se vuelve una persona ya segura de sí misma y vemos toda su evolución en la primera película. Y podría decir que la primera película de Back to the Future es precisamente eso, la evolución de George McFly y cómo cambia su vida, cómo se vuelve una persona más segura y cómo toma la vida en sus manos, cómo realmente modifica todos esos hábitos de miedo, modifica todo ese temor a la vida en general y a las personas y lo convierte en seguridad. Y eso se refleja incluso en el futuro, ya con sus hijos, que ya tienen una mejor vida. Incluso para el propio Marty se beneficia a él, hasta consigue una nueva camioneta, una pick-up. Este, pero en sí la vida mejora y todo gracias a George, porque George tomó control de su vida, control de su destino y ahora sí que hizo escuchar su voz y se convirtió en un escritor muy famoso que juega golf cada fin de semana con su esposa. Entonces, lo que nos enseña la trilogía en estos puntos es eso, el valor de enfrentar nuestro destino, el valor de decir no cambiaría nada, pero si pudiera cambiarlo, cambiaría esto, y no solo quedarnos ahí, sino tomar acción y realmente evolucionar como lo hacen los personajes de esta saga. Por otra parte, también tenemos evolución con Emmett Brown, el Doc Emmett Brown, que era un tipo consagrado totalmente a la ciencia, totalmente consciente de las consecuencias de lo que hacía. Y que también vemos su evolución, pero no vemos su evolución más notable hasta la tercera película, en donde pues ya se permite enamorarse, donde pues realmente encuentra su lugar en el pasado y con él es un caso un tanto diferente porque en la realidad en la que vivía en 1950 y en los 80 pues realmente era alguien muy solitario, era alguien pues que realmente pues vivía en su ciencia, en sus experimentos y ya no se había dado la oportunidad realmente de vivir una vida un poco más humana y menos robótica y menos dedicada a todo esto de la ciencia. Y su oportunidad de oro llega ya en la tercera, cuando pues encuentra su época favorita, encuentra a la mujer de su vida en el pasado y pues es un caso diferente, es un caso tal vez más fantasioso. Yo diría que es el aspecto más fantasioso de Volver al Futuro, en donde se nos presenta pues esta existencia un poco paradójica, en donde pues el Doc Emmett Brown prefiere quedarse en el pasado y pues ahora sí que vivir el resto de su vida en el pasado. Y esto ya es un aspecto pues que se abre mucho debate, es decir, si tú pudieras quedarte en el pasado, ¿te quedarías? ¿O preferirías quedarte en el presente para pues ahora sí que no violar tus propios principios? Pero es cuando entra este aspecto ya pues más romántico, más del amor, más ciencia ficción. Y pues, ¿qué puedo decir? El Doc Emmett Brown es un gran personaje. Christopher Lloyd hace un gran trabajo. Las expresiones del personaje son increíbles. Su interacción con Marty, pues también. Es decir, esa dupla de Michael J. Fox y Christopher Lloyd realmente es legendaria y creo que es intocable. No creo que pueda haber una mejor química entre personajes. Y eso gracias, pues también a un buen guión y una buena producción de Steven Spielberg y una buena dirección de Robert Zemeckis. Y para concluir, quisiera hablar un poco sobre la rumorada secuela, Back to the Future 4. Muchas veces se les ha preguntado a los productores y a los directores, muchas veces se ha especulado sobre esta posible secuela. Por su parte, Robert Zemeckis ha dicho no, de ninguna manera. Bob Gale, me parece que se llama así el guionista, el principal guionista, ha dicho tampoco. Steven Spielberg, pues no ha dicho nada. Pero se han opuesto rotundamente a una parte 4. Y la verdad es que aquí sí respeto su decisión porque, es decir, ya hoy en día ya los actores ya son grandes. Michael J. Fox desgraciadamente tiene Parkinson y no es fácil para él controlarlo. Christopher Lloyd pues ya también ya está grande y a pesar de que está muy bien el señor, pues realmente no creo que quiera ya volver. Tal vez sí le gustaría, pero pues creo que ya ese tiempo ya pasó. Creo que la trilogía ya hizo lo que tenía que hacer, nos dio el mensaje que tenía que darnos. Ya varias veces regresaron estos personajes en algunos shows y todo esto para, ahora sí que nada más por mera referencia y tributo. Pero creo que ya hacer una cuarta película ya sería deshacer lo que tuvimos en la tercera película, que fue un gran cierre para esa gran trilogía. Por otra parte hay un videojuego que hizo Telltale,
Estos juegos que son como que más interactivos, que son más como series o películas interactivas. Los mismos que hicieron The Walking Dead, el juego de The Walking Dead. Em, este videojuego es una continuación de la tercera película y es como un Back to the Future 4, entre comillas, pero no se autodenomina como la secuela oficial. A mi parecer creo que la historia fue demasiado complicada, es decir, sí toma los grandes elementos de la saga, pero creo que se complica demasiado con otros aspectos, pero está bien si quieres un poco más de Back to the Future y un poco más de esos personajes y pues ahora sí que vivir más aventuras dentro de este universo está bien, pero considerarlo ya dentro del canon ya se me haría demasiado complicado, ya sería como que complicar una trilogía que ya había establecido muy bien sus reglas y muy bien su línea del tiempo, o líneas del tiempo, vaya. Así que no creo que haya una secuela en lo personal, y yo creo que así está bien. Es de esas trilogías que no se deben de tocar. Y se rumoraba un remake, porque hace no mucho salió un deepfake, estos videos donde se ponen las caras de actores famosos en películas viejas o se intercambian caras o lo que sea, que resulta bastante realista el efecto. Y se había hecho un video así falso en donde se ponía una escena de Back to the Future 1 en donde estaban en la escuela y salía el Doc Emmett Brown con la cara de Robert Downey Jr. y Marty McFly con la cara de Tom Holland. Entonces se puso estos dos actores en este video falso porque pues tienen una muy buena química tanto en las películas de Marvel como en la vida real. Y pues entonces es esta interacción extraña en donde pues ves a Robert Downey Jr. como el Doc y a Tom Holland como Marty McFly. Y pues todo esto despertó muchas dudas y especulaciones sobre una nueva versión, un remake o lo que sea. Robert Downey Jr. dijo, realmente no, realmente pues no creo que, o sea, es algo divertido, pero no creo que llegue más lejos. Tom Holland dijo de que bueno, si la gente quisiera, lo haríamos, nada más esa escena y ya, nada más por el gusto de hacerlo, pero nada más eso, es decir, recrear la escena y listo para que la gente esté contenta. Porque pues ahora sí que hacer una cuarta película pues no creo que sea factible. Así que pues bien, esperemos ver cómo sobrevive, bueno, cómo realmente trasciende esta saga más allá de cuando se estrenó, que ya son bastantes años, son como 30 años ya, y cómo sigue dando de qué hablar. Y son de esas películas inmortales que realmente no creo que nunca mueran del consciente colectivo ni de la cultura pop. Ahora sí que Back to the Future es de esas trilogías que sirven muchísimo de ejemplo para los nuevos guionistas y los nuevos productores y creo que es el claro ejemplo de cómo haces una trilogía bien planeada, con grandes mensajes, con grandes personajes y una gran trama y sobre todo que trasciende ahora sí que espacio y tiempo. Música. Ahora, nuestra sección de música, Discovery. Daft Punk se consagró como la agrupación de DJs perfecta para el house y el dance en el 2001. Si bien ya habían tenido un álbum anteriormente con Homework en los 90s, donde se habían dado a conocer, ya habían cimentado un estilo, que era un estilo ciertamente house, totalmente house, pero con muchas notas retro. Y esta onda retro siempre les ha agradado a los Daft Punk. Y en Discovery se hace muy evidente. Discovery es un disco que marcó un antes y un después en la música house y en la música dance. Y que influenció a muchos DJs de ahí en adelante. Por eso a Daft Punk se les considera mucho los padres o los reyes del house. Por este mismo álbum. Eh, la particularidad de Discovery es que, pues bueno, Daft Punk ya había tenido muy buena recepción con Homework. Y Discovery, ellos se toman la libertad de hacer este álbum concepto. Entonces Daft Punk ha dicho que este álbum se relaciona mucho con sus memorias o sus recuerdos de la infancia e incorporan su amor por las películas y por los personajes. También Thomas Van Galter ha dicho que este álbum relata mucho de sus experiencias creciendo entre el 75 y el 85. Eh, Simplemente
porque muchos dicen, es un tributo a la música disco. Pues no, realmente es más como algo muy introspectivo, aunque no parezca. Pero Daft Punk ha aclarado que es algo muy personal, es algo muy relacionado a sus experiencias de vida y es algo con lo que querían jugar, con lo que realmente sentirse otra vez niños y jugar con todos estos recursos que ya tenían a su disposición. Entonces, ¿cuál es la particularidad principal de Discovery? Discovery eh, tiene la particularidad de que usa muchísimos sampleos que hasta la fecha se han encontrado nuevos sampleos. ¿Qué es un sampleo? Un sampleo es una parte o una melodía de una canción que ya existía incorporada a una nueva canción. Es decir, un fragmento, por ejemplo, de a lo mejor una melodía de teclado corta o un lick de guitarra donde pues esto se modifica y se incluye en una nueva canción. Y en Discovery, en prácticamente todas las canciones, si no es en que todas, hay por lo menos un sampleo. Y digo por lo menos porque hay canciones que tienen hasta 5 o 6 sampleos o hasta más. Entre los sampleos que hay, tenemos la canción de George Duke, I Love You More, eh, se, se escucha prominentemente en Digital Love. Por ejemplo, hay otra canción de Edwin Birdsong que se llama Cola Bottle Baby. Se sampleó para Harder, Better, Faster, Stronger. Que de hecho, si escuchan Cola Bottle Baby y después escuchan Harder, Better, Faster, Stronger, son prácticamente la misma canción. Prácticamente la misma canción. Solo que, obviamente, la segunda, la de Daft Punk, pues obviamente tiene más elementos electrónicos y está un poco más, ahora sí que arreglada para escucharse más electrónica. Por ejemplo, también hay una canción sampleada de Barry Manilow, que es la de Who's Been Sleeping in My Bed. Y se dice, o bueno, se comprueba cuando escuchamos la canción de Superheroes. Y se cree que One More Time tiene un sampleo de la canción de Eddie Jones llamada More Spell on You. Em, no se acredita en el álbum, pero sí se ha confirmado que existe este sampleo. Así que es un trabajo entre que Daft Punk sí confirmó ciertos sampleos, la productora, pero también los fans han encontrado otros sampleos que están todavía más escondidos bajo las múltiples capas de las canciones. Entonces, Discovery realmente es un álbum que está súper sampleado, pero que está sampleado de una manera bastante inteligente, y en donde Daft Punk se apropia de esas canciones y las convierte en propias, y las hace un producto completamente nuevo y que hasta la fecha recordamos y decimos, bueno, esa canción es de Daft Punk. Y hasta que nos ponemos a investigar decimos, ay, pues realmente no, realmente ellos tomaron diferentes canciones e hicieron nuevas. Y creo que esto es mucho de la creatividad por la que se caracteriza Daft Punk. Acompañado a Discovery, también hace no mucho vi una teoría que la verdad me voló la cabeza y creo que pues sí tiene toda la factibilidad del mundo. Que Discovery realmente es también esta alusión a la música disco. Que si bien ya mencioné que no era un tributo por todo lo que dijo Daft Punk, pues el álbum sí es una alusión completamente a la época y a la era disco. Porque simplemente el álbum Discovery. Discovery lo asociamos pues porque, bueno, es su descubrimiento, la música, etcétera, ¿no? Pero si lo separamos, Discovery es muy disco en inglés, ¿no? Entonces ahí es cuando dices, ¿qué onda? Y luego hay otra canción que se llama Veridis Quo, que está en latín. Y entonces, si lo pronunciamos de otra manera, vamos a darnos cuenta que dice very disco. Entonces es como esa referencia y nos damos cuenta que Daft Punk realmente siempre nos había puesto enfrente de nuestras narices que ellos estaban haciendo esta clase de alusión a la música disco y que estaban usando muchísimas influencias de música disco. Simplemente nunca lo vimos. A lo mejor porque en esa época muchos estábamos más chicos. Incluso los más grandes pues no lo notaron porque pues o sea, eran tan originales las canciones que realmente no nos pusimos a investigar más a fondo hasta que pasaron muchos años. Acompañado también a el disco de Discovery,
está la película animada Interstellar 5555, que si ustedes ven cualquier video musical sobre cualquier pista de Discovery, pues van a encontrar que el video es animado en estilo anime y relata la historia de estos artistas alienígenas de piel azul que son secuestrados por unos humanos, los disfrazan como humanos y así pues ahora sí que los esclavizan para ser ahora sí que los sirvientes de una disquera y producir éxito tras éxito, ¿no? Está bastante interesante la animación, no tiene ningún tipo de diálogo, simplemente algunos efectos especiales y pues todo el soundtrack es pues todo el disco. Eh, esto, esto pues fue ya también producido por Daft Punk, estuvieron bastante relacionados con la creación de Interstellar y pues quisieron hacerlo porque pues ellos son grandes fans del anime y sobre todo pues querían también resaltar ese aspecto de que pues les gustaba mucho el cine. Y a partir de Interstellar, de hecho, se centraron mucho en hacer cine e hicieron otras producciones, sobre todo Electroma, que surgió ya después del gran éxito de Interstellar. Entonces, Daft Punk es un grupo bastante cinemático y que encierran conceptos bastante profundos, no solo en su música, sino también en el cine que hacen, que si bien no es muy popular, pero sí es interesante verlo. Todo el manejo de marca que han hecho hasta ahora. Así que Discovery, en conclusión, es un álbum que sí les recomiendo investigar. Hay muchísimas referencias que pueden checar en YouTube. Sobre todo les recomiendo que lo chequen en YouTube porque ahí hay usuarios que han puesto comparaciones de los sampleos, teorías y todo esto. También les recomiendo ver la película de Interstellar, que está bastante original, la animación es bastante buena. Ahora sí que se hizo en la época de oro del anime, que fue los 90, principios del 2000. Les recomiendo bastante verla. Y simplemente escuchar todo el disco, escuchar las letras y creo que nos damos cuenta de un gran tema. Creo que es un disco bastante sólido y ahora sí que simplemente es la puerta para toda la música moderna y todo el house moderno, que hasta hoy podemos ver muchas influencias de ese disco en la música más reciente, que ya habíamos hablado de eso, ¿no? De la nostalgia y los amplios, pero creo que Discovery fue realmente el disco que propuso esto y pues que hasta la fecha sigue más que válido. Videojuegos. Ahora pasamos a nuestra sección de videojuegos, nuestra última parada en este recorrido de hoy de la bóveda de acero. Vamos a tocar este juego, este grandioso juego, Zelda Breath of the Wild. Zelda Breath of the Wild es un juego que realmente le dio un nuevo respiro a la saga. Y que realmente Nintendo se tomó el tiempo para decir, ok, vamos a reinventar Zelda. Porque ya habíamos tenido muchísimos juegos que eran muy similares. Si bien habían sido juegos buenos, como Twilight Princess, que hasta hoy en día es recordada como uno de los mejores en la saga. Habíamos tenido Skyward Sword, que narraba el origen de todo este rollo de el héroe del tiempo y la Master Sword. Y incluso el templo del tiempo y todo el lore de Zelda. Eh, pero Skyward Sword se había retrasado, había sufrido pues de críticas no muy favorables, que si bien el juego no es malo para nada, creo que pudo haber sido mejor. Y sobre todo cuando tenía el antecesor que era Twilight Princess, sobre todo cuando ya tenía también antecesores que habían sido muy buenos con Wind Waker. Eh, Tenía zapatos muy grandes que llenar y se quedó un tanto corto y no fue mucho del agrado de los fans y sobre todo porque si bien Twilight Princess tomaba un riesgo haciendo la saga un tanto más oscura, tomando los pasos de Ocarina of Time, Majora's Mask, Skyward Sword se separaba mucho de eso y nos entregaba una historia más ligera que si bien era muy rica en lore, era muy rica en historia, pues se quedaba muy lejos de la narrativa tan compleja y tan profunda de sus antecesores. Y entonces Nintendo dice, ok, vamos a hacer esto. Vamos a darle un nuevo giro a la saga. Tenemos que revitalizar la saga. Y vaya, ¿de qué manera lo hicieron? ¿De qué manera lo hicieron? Nos presentan, en primer lugar, una combinación entre el Zelda nuevo y el Zelda viejo.
Si recordamos bien, el Zelda clásico es realmente, si lo pones en perspectiva, es un juego de mundo abierto. Solo que en ese tiempo eran 8 bits, eran escenarios ya predeterminados, pero si lo analizas, los primeros Zeldas no te dan instrucciones, como muchos juegos de la época, ciertamente, pero no te dan instrucciones. Tú tenías que encontrar tu primera espada, tu primer escudo, tenías que, ahora sí que, explorar el mundo. Y toman ese aspecto de desconocimiento, ese aspecto de soledad, y lo trasplantan a la nueva generación. Y Breath of the Wild también toma los elementos, los mejores elementos de los Zeldas más recientes. Toman un poco el ambiente de Ocarina of Time, un poco el ambiente de Majora's Mask, que son los juegos, se podría decir, más oscuros de la saga. Toma también elementos de narrativa un poco más cinemática de Twilight Princess. Y toma un poco de las gráficas de Skyward Sword en estilo de cel shading. Entonces, nos, eh, nos presentan este matrimonio entre el Zelda viejo y el Zelda nuevo. Y crean un producto que resulta bastante fresco. Nos presentan un producto que es gráficamente, visualmente es impresionante, pero también en cuanto a contexto, en cuanto a ambientación. Nos encontramos en un campo de Hyrule desolado, un campo de Hyrule que se podría decir que es post-apocalíptico, pero que también es hermoso y que ha encontrado nuevas formas de prosperar en medio de la invasión de la calamidad que es Ganon. Y entonces nos presentan también un soundtrack minimalista, totalmente de piano, pero minimalista, en donde se resaltan nuestras acciones, en donde se resaltan todos estos aspectos ambientales y nos entregan un mundo que es muy rico y es un Hyrule bastante, bastante vivo, pero que también se siente algo nostálgico y desolado. Simplemente voltear a ver el Templo del Tiempo ya destruido y en ruinas y poder explorarlo nos da esta sensación de nostalgia, nos da esta sensación de preguntarnos qué pasó. Que aquí voy a hacer un paréntesis, que si bien hay muchos debates en cuanto a la línea del tiempo de Breath of the Wild, que ya se ha aclarado un poco, hay bastantes videos en YouTube donde ya lo explican y son con fuentes oficiales. Todavía existe esta especulación de dónde se ubica en la línea del tiempo de Zelda, que sí de por sí ya es complicada. Pues ha habido mucha especulación de dónde se encuentra Breath of the Wild, pero creo que en esta ocasión no me voy a centrar en eso, porque la verdad es un tema bastante complejo y bastante largo, así que es mejor guardarlo para otra ocasión. Así que ya poniendo el contexto, el concepto de Breath of the Wild, tenemos una narrativa que progresa progresa conforme el jugador va descubriendo nuevas cosas y conforme el jugador va explorando Hyrule y todo lo que pasó ahora sí que en tiempos pasados. Pero a esto se agrega la actuación de voz, que muchos se oponían a la actuación de voz en The Legend of Zelda, porque por muchos años, o por toda su historia, había sido una saga completamente muda. Pero creo que Nintendo hace la decisión correcta. Incluye actuación de voz. Y esto le ayudó a, a creces impresionantes a la saga. Porque si bien no le agregan voz a Link, porque agregarle voz a Link pues realmente no sería algo inteligente, sí agregan voz a Zelda y agregan voz a pues todos los personajes secundarios que acompañan y ayudan a Link durante su aventura. Y esto se resalta con los flashbacks en donde relatan la vida de Link y de Zelda pues antes de que Ganon tomara control de Hyrule. Y la actuación de voz es bastante buena. La actuación de voz es no solo buena en el sentido de que le queda a los personajes, sino que sí resalta muchísimas emociones y conocemos una faceta de la princesa Zelda que no habíamos visto desde tal vez nunca. Conocemos una faceta de Zelda más vulnerable, más joven, más impulsiva y más humana. Realmente humaniza a los personajes de The Legend of Zelda y ya no los vemos como simples caricaturas de videojuegos, sino que ya los vemos como personas y creo que este es un gran avance para la saga. Incluso a Link ya lo vemos un poco más como persona, porque a pesar de que no habla, y yo no, espero que nunca hable, a pesar de que nunca habla,
Nintendo se dio a la tarea de realmente construir una relación entre Zelda y Link y darles esa unión que los hiciera más humanos y que resaltaran los aspectos heroicos de Link y la voluntad de Zelda y su evolución durante la narrativa de este juego. Creo que fue un gran acierto. Y si bien los otros personajes son más incidentales, también le agrega a la atmósfera de todo lo que se vivía en el reino de Hyrule antes de que pues cayera. Creo que Breath of the Wild no por nada ganó premio del año de acuerdo a muchísimos expertos y también en Video Game Awards. No creo que haya sido por nada, porque realmente entregaron un producto que es totalmente artístico, un producto que ambientalmente está muy bien pulido. Hyrule se ve muy hermoso. Las regiones están separadas, pero la transición a las diferentes regiones está acompañada de muchos detalles que a veces hay que simplemente puedes pararte y admirar el campo de Hyrule. Eh, También nos presentan pues la habilidad de escalar y ver a Hyrule desde las alturas. Y podemos recorrer todo Hyrule como se nos pegue la regalada gana. Y creo que esto fue un gran acierto. Narrativamente es impecable a mi parecer, toma los mejores elementos del pasado Zeldas y que si bien nos presenta una historia que a lo mejor no es la mejor historia de todos los tiempos, sí nos presenta una historia que se desarrolla de manera bastante orgánica y es una historia que al final hasta podría ser opcional porque la libertad que nos brinda The Legend of Zelda Breath of the Wild es que podemos acabar el juego en cuanto salimos por primera vez al campo de Hyrule. Así que también ahí está el concepto de los Zeldas viejos, que es explorar y perderte. Y fue realmente uno de los mejores juegos que ha sacado Nintendo en las últimas décadas. Y ya viene su secuela, que si bien ya vimos su trailer, fue muy vago, pero ya nos podemos dar una idea de lo que va a suceder. Y no espero menos que Breath of the Wild. La secuela obviamente creo que nos va a aclarar muchas dudas sobre la línea del tiempo, sobre todas estas cuestiones ya más dentro de el lore de The Legend of Zelda, pero creo que Nintendo sí tiene que ponerse extra y superar este gran juego que es Breath of the Wild. Si bien la secuela simplemente por el tráiler ya se ve que va a ser más oscura y creo que aquí Nintendo va a tomar más riesgos, todavía más riesgos. Y yo la verdad es que les aplaudo eso porque The Legend of Zelda sí es una saga que tiene que madurar. Y no estoy diciendo que nunca haya madurado, pero sí ya tiene que adaptarse a nuevos tiempos. Y esta visión nueva, artística y más profunda, creo que le va a beneficiar muchísimo y va a traer a muchos nuevos fans. Creo que es la decisión correcta de Nintendo hacer esta clase de juegos. Y espero que esa secuela realmente supere al original, que realmente veamos nuevas sorpresas y que nos sorprenda simplemente con una narrativa espectacular. Y que ahora sí que tal vez sería malo compararlo con Ocarina of Time y con todos los juegos de la época de el Nintendo 64. Pero esos juegos fueron tan impactantes que es difícil superarlos. Pero creo que fácilmente Nintendo puede superar esa época si apuesta fuerte en Zelda. Así que bien, si no lo han jugado, se lo recomiendo muchísimo. Se van a divertir como no saben. Si no saben mucho de The Legend of Zelda, también aquí van a conocer muchos de, pues ahora sí que los aspectos que definen esta saga. Y pues simplemente es una obra maestra moderna. Así que, bien, Zelda, Breath of the Wild. Excelente juego. Y ahora sí que uno de los juegos que pienso que sí van a ser inmortales. Así que bien, ya llegamos al final de nuestro recorrido de La Bóveda de Acero. Recordarte el anuncio del episodio pasado. El episodio pasado anuncié que ya mi libro Desolación ya está en preventa en Amazon. Ahora sí que para que lo descargues en tus dispositivos favoritos. El libro sale el 25 de junio de este año. Así que ya puedes ir checando la preventa. Ya que salga, entonces se descargaría automáticamente a todos tus dispositivos y no tendrías que visitar otra vez la tienda de Amazon. Así que bien, ese es Desolación. Si quieres más información, visita mi Facebook, Manuel Sepúlveda. Ahí estoy poniendo actualizaciones casi semanales de todo este libro y además estoy preparando contenido para crear un contexto
del mundo de este libro y que además pues ahora sí que estén en el lugar correcto para sentir lo que les va a hacer sentir desolación. Ahora sí te dejo el resto de mis redes sociales: Twitter arroba bóvedacero, megustascribir.com, Manuel Sepúlveda. En Patreon también estoy como Manuel Sepúlveda, y simplemente agradecerte de donde nos escuches, de América Latina, de Europa, de Asia, de donde sea. Muchas gracias por escuchar La Bóveda de Acero, y sin más, solo les pido que se cuiden. Ya estamos, espero, en el final de esta pandemia. Tal vez es muy temprano decirlo, pero les deseo todo el bien del mundo. Cuídense y nos vemos. Hasta la próxima. Dejando la bóveda de cero. Hasta pronto.